Hola, buen día, hermanos. Bájale tantito. Gracias. Hola, buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio con este tiempo de alabanza y glorificación a Dios. Esperamos se encuentren bien, que en su casa haya gozo, esté la paz que el Señor nos da, esa paz que el mundo no da, solamente nuestro Señor. Permítanme, están haciendo unos ajustes para que no haya interrupciones. Bueno, pues vamos a dar inicio. Esperamos que se encuentren bien, reciban saludos de nuestros amados pastores. Les aman mucho y pues vamos a dar inicio, siempre pensando que la iglesia somos nosotros, que no necesitamos un inmueble, que bueno, sí lo necesitamos para cuando podamos congregarnos físicamente, pero mientras tanto la iglesia somos nosotros, y la iglesia la formamos nosotros al estarnos conectando, al estar escuchando la palabra de Dios y al estar haciendo los esfuerzos que se están haciendo de parte de la congregación para que la palabra no falte en los corazones de sus congregantes, ¿sale? Y pues vamos a la palabra de Dios, a Salmo 46 completo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la montaña. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Qué gran cita en donde nos está diciendo que aunque la tierra cruja, aunque el mar brame, aunque se caiga el mundo entero, nuestra confianza debe estar en Él, porque Él es el Dios de Jacob, Él es el Dios que nos sostiene, Él es el Dios que nos sustenta, su soberanía está siempre con nosotros. Y pues vamos a darle gracias, Señor. En esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este día, gracias por la luz del sol, aún así esté nublado, esté soleado. Gracias, Señor, porque es tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, gracias porque estás con nosotros, Padre, porque día a día, Señor, nos llenas de tu amor, de tu misericordia, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Gracias. Gracias, papito hermoso, porque estás aquí escuchándonos, porque sabemos que somos escuchados, que podemos entrar, Señor, a tus atrios con acción de gracias, Señor, alabándote y glorificándote. Y hoy, gracias, Señor. Gracias por nuestra familia. Gracias porque podemos estar con ellos. Gracias porque aún, Señor, aún por la familia con la que no podemos estar por causa de la pandemia. Gracias por todo, Señor. Gracias por toda situación.
porque tu palabra dice que hemos sido llamados a darte gracias por todo, Señor, por todo, que en nuestra boca, Señor, no debe de haber queja alguna, Señor, porque todo es tu perfecta voluntad, Señor. Así duela, Señor, humanamente, podrá haber mucho dolor, Señor, mucho dolor, pero tú, Padre, lo decidiste así y es tu voluntad, Señor. Y como tus hijos, no nos queda aceptar y dar gracias, Señor. Gracias, tal vez si alguno de nuestros familiares ha partido, gracias. Gracias porque nos permitiste conocerlo. Gracias porque permitiste que estuviera en nuestros corazones y siga estando en ellos. Gracias porque me permitiste amarle. Gracias porque me permitiste tenerlo como familiar. Gracias. Gracias, Señor. Y aún más gracias si ese familiar escuchó de ti, si ese familiar te recibió a ti. Gracias, Señor. Porque no hay cómo terminar de agradecer tanto favor, Señor. Recordaba yo las escrituras cuando la gente no podía acercarse a orar a ti porque caía muerto, porque no era digno de sentir tu presencia, Señor. Y hoy, gracias a Jesús, podemos acercarnos a ti, glorificarte, honrarte. Gracias, Señor. No hay cómo pagar. No hay cómo pagar, Jesús, tan inmenso favor. Gracias. Gracias. Y hoy te queremos pedir, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque sabemos, Padre, que en nuestro corazón tal vez ha habido actitudes incorrectas. Tal vez hemos hecho cosas que no te agradan. Y no tal vez, Señor, porque tu palabra dice que somos pecadores. Y al poner un tal vez, lo estamos poniendo en duda. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos pecado. Porque hemos pecado, Señor. Perdónanos. Y llévanos a ser, Señor, los hijos que tú anhelas que seamos, Señor. Llévanos a ser esas maravillas de hijos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En esta mañana te damos gracias, gracias, Señor, porque hemos visto tu provisión, porque como iglesia seguimos en pie, Señor. Sabemos que hay de repente trabas, Señor, pero sabemos, Señor, que tú no nos avergonzarás, Señor. Lo sabemos, Padre. Y gracias por tu provisión, Señor. Y gracias por la provisión de tu palabra, Señor, porque esta reunión es para que tú nos proveas de palabra viva y eficaz, Señor. En esta mañana te pedimos por la vida de mi esposo, Señor. Bendícele, Señor. Bendícele, porque realmente yo veo, Señor, en él una actitud de querer agradarte, Señor. Una actitud de querer glorificarte. Gracias porque has puesto en él el querer por el hacer, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque él como hombre, Señor, está llevando a mi familia con sabiduría, Señor. Está guiando a mis hijos hacia ti, Señor. Y quiere servirte y quiere agradarte y quiere, Señor, que él sea instrumento tuyo para llegar a más vidas, Señor. Gracias por la vida de mi esposo. Fortalécelo, llénalo de ti, Señor. Llénalo de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Y toma control de sus palabras, Señor. Que las palabras que él va a decir el día de hoy no sea de él, sino sea tuya, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelo, Señor. Y guíale, Señor, a lo largo de toda esta predicación, Señor. Que llegue realmente a los corazones de nuestros hermanos, Señor. Y que sean sobre todo de edificación en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y toda la gloria, Señor, y toda la honra son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ahora alabar a nuestro Señor un poquito porque
por tiempos, pues quisiéramos más, pero aquí está. Gloria a Dios. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias, Señor. Gracias porque en ti podemos encontrar esa libertad, Señor, porque tú eres el único, Señor, que ha lavado nuestros pecados. Y siendo rojos como grana los convertiste en blancos como nieve. Señor, gracias. Gracias porque hoy podemos voltear a la cruz y decir gracias, gracias. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Gracias, Señor. Gracias por esta libertad. Gracias porque solo la podemos encontrar en ti, Señor, porque en el mundo solamente encontraremos amargura, Señor. En el mundo encontraremos soledad. En el mundo encontraremos ataduras, pero en ti, Señor, nos encontramos libertad, Señor. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor, por tu libertad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. No tenemos como agradecer tu inmenso favor, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a darle
la palabra a mi esposo. Vamos a comenzar con este tiempo de predicación y esperemos que la palabra sea edificante para sus vidas. Buenos días, hermanos. Voy a acomodar tantito. Ahí estamos. Buenos días, hermanos. Bueno, pues primero vamos a orar para recibir la palabra de Dios. Padre, en esta mañana, Señor, primeramente te damos gracias porque nos dejaste despertar con bien. Gracias porque nos dejas, Padre, entrar en tu presencia, Señor, en adoración, Padre, en alabanza, Señor. Y hoy, Espíritu Santo, te queremos pedir, Padre, que vengas tú y que seas tú, Señor, el que hables por medio de mi boca, Padre, que no sea yo. Te pido que yo sé que hay algo en mí que impida tu mover, lo quites, Padre, para que tú seas el que nos hables, nos santifiques, Padre, nos des libertad, Señor. Y más que nada, Señor, nos hagas entender tu maravillosa palabra, Señor. Porque hoy lo que vamos a ver no es fácil, Señor, porque muchos tenemos todavía controversia, Padre, en esta situación, Señor, y por lo que está pasando, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar, ¿sí? Les dejé que si me podían decir 2 preguntas. No sé si me las contestaron. Yo le pregunté a mi hermana si las habían contestado y con tristeza, la verdad, con tristeza me di cuenta que no habían hecho ningún comentario. Yo creo que ya todos están seguros. ¿Qué es esto? Espero que no los aburra, porque si no contestaron es porque a lo mejor ya lo saben. Y perdónenme que se los diga, hermanos, pero no nada más es venir el domingo, me conecto a ver qué dicen, si está padre, pues le dejo, si no estaba bonito, pues le cambio a otra predicación que sí me llame la atención. Entonces ahí demostramos, hermanos, que no somos hijos de Dios y que Dios no, y se los digo con el temor y con todo respeto, pero hemos visto que algunos somos hijos de Dios y otros somos cabritos nada más. Entonces debemos de meditar, decirle a Dios que nos ponga el querer por el hacer, hermanos, porque esto es muy importante, saber si realmente yo estoy convencido de que soy hijo de Dios, porque muchas veces nos dejamos engañar, como lo hemos visto, y yo lo digo sin el afán de ofender, hermanos, pero nos dejamos llevar por cosas que llaman más la atención, por un evangelio diluido, y lamentablemente es lo que está pasando en estos días, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, toda la gente dice, queremos que abran las iglesias, queremos ir, queremos ya congregarnos, ya nos hace falta. Y un hermano, y si es cierto, meditándolo también, yo estaba viendo eso, dice, sí es cierto, las iglesias no se han cerrado, hermanos, porque si ustedes saben, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Y me están dando alimento, estoy oyendo el alimento que Dios quiere que yo tenga. ¿Por qué? Porque acuérdense que esa prédica ya la vimos, y no seamos como los perritos, que solamente con las migajas que nos dan, ¿sí?, nos conformamos, hermanos. No, hermanos, nosotros tenemos el pan de vida, que es Jesucristo. Y si tenemos ese pan de vida, ¿sí?, no nos va a gustar muchas veces. Dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo lo corrige. A mí no me gusta corregir a mis hijos, pero lo tengo que hacer a veces cuando ya sobrepasaron un límite. Entonces no esperemos a que Dios nos corrija, hermanos. Se los digo en amor,
Sí, porque dice la palabra de Dios que nos exhortemos unos a otros en amor. Y yo se los digo en amor, hermanos. En amor les digo, muchas veces estamos diciendo ya que se habla de la iglesia y nos estamos cuidando. Y, por ejemplo, digo, estábamos hablando con el pastor y decía que tenía que dar la renta ya más tardar mañana, que hacía falta, que nosotros no sabíamos, yo no sabía. Y yo con esto no quiero ni pedirle su dinero, hermano, ni mucho menos, porque Dios ha suplido. Pero sí nos hizo un comentario ayer el pastor, en el cual nos dijo, es que los meses pasados se ha suplido la renta por hermanos que no van a la iglesia, que iban a la iglesia y ahora ya no van y han ofrendado. O sea que la iglesia, si fuera por las ofrendas de la iglesia, ya no se alcanzaría a pagar la renta, hermanos. Y eso es una tristeza. Es una tristeza porque estamos diciendo que abran las iglesias, que abran la iglesia, pero no estoy yo, ¿cómo les diré? No estoy poniendo algo de mi parte para que la iglesia física se abra, porque yo soy la iglesia. Y con esto yo sé que Dios va a suplir, ¿sí? Pero se los tenía que decir, hermanos. Yo sé que Dios va a suplir, hermanos, de una o de otra forma, porque Dios no quiere tu dinero, ni quiere mi dinero, sino Él quiere mi obediencia, quiere mi corazón. Y eso es lo que vamos a ver realmente hoy. La semana pasada empezamos y les hice 2 preguntas, no sé si recuerdan, ¿qué para ustedes qué era la vida eterna? Y desde cuándo empiezo a vivir la vida eterna. ¿Sí? Entonces me gustaría ahora sí, a ver si pueden, aunque sea, mandarme un comentario. Yo los voy a tratar de leer. ¿Sí? No voy a decir nombres, ni mucho menos. Pero para ver si esto es importante, hermanos, porque esto de la vida eterna estamos muy confundidos. Espero que con esta prédica podamos entender un poquito más qué es eso de vida eterna. ¿Qué es eso de paraíso? ¿Sí? La vida eterna es una realidad actual y no un evento que pasará en un futuro. Ah, caray, ¿cómo? Porque yo sé que muchos de ustedes o muchos de nosotros pensábamos que la vida eterna era cuando yo muero, ahí ya tengo vida eterna y empieza mi vida eterna. ¿Quién pensaba así, hermanos? Pónganme nomás así un puntito ahí en los comentarios. Que cuando yo moría era cuando yo empezaba a vivir mi vida eterna. Ahora vamos a ver. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Juan 5:24. Les doy un minuto para que lo busquen. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, esto que estaba diciendo, esto lo estaba diciendo Jesús, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora busquemos Juan, ahí adelantito el otro capítulo 6:47. Les doy un minuto, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Wow. Entonces, hermanos, con esto Jesús nos está contestando, ¿desde cuándo yo tengo vida eterna? Desde que creo en Él. No desde que creo en Él y me muero. No, desde que yo creo en Él, ahí empiezo a vivir mi vida eterna.
¿sí? Entonces la vida eterna es inmediata cuando yo creo verdadera. Otra cosa es verdaderamente en Cristo, ¿sí? Porque no podemos negar con estos dos versículos que el mismo Jesús dijo que tenemos vida eterna desde el momento que creemos en Él. O sea, cuando yo realmente creo en Él, creo en el sacrificio que hizo Jesús por mí, es ahí cuando empiezo a vivir mi vida eterna. ¿Sí? Empiezo a vivir mi vida eterna. Desde el momento que yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero con esto yo debo de tener un verdadero arrepentimiento en el cual yo pueda decir, sí, yo creo en el sacrificio que tú hiciste por mí, que tú me reemplazaste. La prédica que dio el pastor, los 5 rostros del Evangelio. Ahí es cuando yo puedo estar seguro que empiezo a vivir mi vida eterna. Sí, hermanos, porque yo al menos de mi parte, yo pensaba que la vida eterna se vivía después de la muerte. Y no, hermanos, mi vida eterna la estoy viviendo ahorita. Ahorita, desde que yo empecé a creer en Jesús como mi Señor y mi salvación, en ese momento yo empiezo a vivir mi vida eterna. Vamos a leer qué dice Juan 6 del 53 al 54. Ahí adelantito, unos versículos nada más adelantito. Dice en el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, yo ahorita yo tengo vida eterna si yo estoy creyendo en Jesús. Estoy viviendo mi vida eterna que Él me está prometiendo en estos pasajes. ¿Qué dice en Juan 8:51? Les doy un minuto. Dice en el 51, Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es ahí donde estamos viviendo en estos momentos la vida eterna y no vamos a ver muerte. ¿Por qué no vamos a ver? A ver, hermano, explíqueme por qué no vamos a ver muerte. Ahorita voy a contestar todas esas preguntas de por qué no vamos a ver muerte. Sí, pero ahorita lo que yo quiero que ustedes entiendan, bueno, lo que el Señor quiere que ustedes entiendan en esta predicación es que nosotros ahorita estamos viviendo la vida eterna. No es después de que yo muera. No, es ahorita. Decíamos la semana pasada, es como decía el presidente, el anterior, Vicente Fox. Hoy, en estos momentos, yo estoy viviendo mi vida eterna. ¿Sí? Sigamos. Necesito que me busquen Juan 11, del 20 al 26. Ese sí les voy a dar un poquito más de tiempo porque sí necesito que vayan siguiendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Es Juan 11, del 20 al 26. ¿Sí? Esperemos que ya todos lo tengan. Porque era adelantito realmente donde estamos nosotros, todos los pasajes que estamos viendo. Les empiezo a leer el 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas en el 22, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo,
tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahí ella estaba confiando en lo que dice la palabra que vamos a resucitar, sí, en el día postrero. En el 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí? Vamos a volver a leer desde el 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todavía le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Caray, a ver, vamos a desmenuzar, vamos a entender qué es esto. Ahí todavía le dijo a Marta, ¿sí? Le dijo, no morirá eternamente, y le dijo, ¿crees esto? Hermanos, ¿creemos esto? Que los que creemos en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Y los que tienen, los que creen en mí, los que creen en Él en vida, no morirán eternamente, no morirán, no verán muerte. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué? ¿Cómo entender estas palabras de Jesús? ¿Sí? Porque dice aquí, el que está en Cristo no morirá eternamente. Lázaro estaba muerto, pero físicamente, pero estaba vivo en el paraíso, porque como ya vimos la prédica pasada, Dios es un Dios de vivos. O sea, Marta le estaba diciendo, sí, si no hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dijo, no te preocupes, ¿sí? Le dijo, tu hermano resucitará, porque él sabía que él lo podía resucitar. Pero Marta no pensó que en ese momento, ella pensó que claro, como decía la palabra, que íbamos a resucitar cuando venga después el Señor Jesús. Pero no, Lázaro estaba muerto, pero físicamente, ¿sí? Pero él seguía vivo en el paraíso, como lo vimos la semana pasada, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Entonces, si yo tengo un familiar que lamentablemente partió, pero yo estamos confiando que Jesús tuvo misericordia de él y él oyó el evangelio y ay, se me fue la palabra. Él se dio cuenta de que Jesús era su único y suficiente Salvador y tenía un verdadero arrepentimiento. Ahorita él está vivo, pero está en la presencia de Dios. Amén. Él no está muerto. Está muerto físicamente, pero está vivo en su alma y está ahorita glorificando a Dios. Por eso es que aquí dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Aunque esté muerto, él se refería a una muerte física. ¿Sí? Y aquí dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué no morirá eternamente? Porque va a morir su cuerpo físico. Les dije la semana pasada, este cuerpo tiene fecha de caducidad. Este cuerpo va a fallecer, pero lo que no va a fallecer es mi alma. Y mi alma, desde el momento que yo voy con Dios, es ese momento sigo yo vivo en la presencia de Dios. No sé si por favor, si no llegan a entender algo, me gustaría que lo pusieran en algún comentario para ir viendo si voy avanzando o me voy un poquito más
perdón, más despacito para que podamos entender, porque esto es importante, hermanos, porque la gente, nosotros mismos como cristianos, no entendemos esto de cuál es mi vida eterna, qué pasa en la vida eterna. Como les decía hace rato, en el versículo donde les digo, guarda mi palabra, nunca verá muerte. Ahí es donde no veremos la muerte. Si nosotros empezamos a guardar la palabra de Dios, yo no veré muerte. ¿Sí? Ahora, quiero hacerles otra pregunta. ¿Es lo mismo inmortalidad que vida eterna? No sé si alguien sí me pudiera contestar o me pudiera ahí poner un comentario, que me pudiera comentar. Les doy 2 minutos. ¿Es lo mismo inmortalidad que vida eterna? ¿Qué creen, hermanos? ¿Ustedes? ¿Es lo mismo inmortalidad que vida eterna? ¿Nadie? ¿Alguien que pueda comentar allí? ¿Es lo mismo inmortalidad que vida eterna? Para poder ver si podemos, estamos entendiendo lo que Jesús o lo que Dios nos quiere dar en su palabra en esta mañana. Porque es importante saber si yo tengo, ¿qué es inmortalidad? Si es lo mismo inmortalidad, ser inmortal, a tener vida eterna. Aquí en la palabra, en lo que Dios quiere para nosotros. Eso es muy importante. ¿No? Bueno, vamos a seguir, hermanos. ¿Qué es inmortalidad? La inmortalidad significa incorrupción. O sea, que la inmortalidad significa ser incorruptible. La inmortalidad y la vida eterna son 2 cosas diferentes. Para que no nos confundamos. La inmortalidad y la vida eterna son cosas diferentes. ¿Sí? Acuérdense que estamos viendo que los que predican la doctrina del descanso del alma dicen que la inmortalidad y la vida eterna son iguales, son 2 cosas iguales, pero no es cierto, hermanos. ¿Sí? No es cierto. La inmortalidad y la vida eterna son 2 cosas diferentes. ¿Por qué? La vida, tenemos vida eterna por la fe en Jesucristo. En el momento que he creído en Cristo y en su palabra. Como les decía, yo ahorita tengo vida eterna. Pero cuando mi cuerpo físico muera, ahí yo ya no voy a tener vida eterna, ya voy a tener inmortalidad. Es cuando empieza mi inmortalidad. ¿Sí? Y la inmortalidad es lo que yo les digo, se refiere al alma. La vida eterna se refiere ahorita, que yo estoy viviendo ahorita mi vida eterna en mi cuerpo físico. Mi vida eterna. Y la inmortalidad se refiere a el alma, ¿sí? Y después también a un cuerpo transformado, pero un cuerpo glorificado. Cuando Jesús dice en su palabra que cuando Él nos resucite nos dará un cuerpo glorificado. Ahí es cuando también ya somos inmortales, pero en un cuerpo incorruptible. ¿Sí? Por eso decíamos que la inmortalidad significa incorrupción. Porque ahorita este cuerpo es corruptible porque soy pecador. Decía mi esposa en la oración, perdónanos si hemos pecado. No, perdónanos porque hemos pecado. Porque es como decíamos, o sea, nosotros somos pecadores porque dice la palabra que de Dios que no hay ni un solo justo. Y no es porque nosotros queramos pecar, no es porque nosotros, pero nos enojamos, tenemos una mala actitud, entonces todo eso es pecado para Dios. ¿Sí?
Entonces, ya quiero que ustedes entiendan esa diferencia de la vida eterna y la inmortalidad. La vida eterna es la que yo estoy viviendo en estos momentos. ¿Sí? En estos momentos yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que desde que yo creo en Jesús, de ese momento yo tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque como lo veíamos hace rato, pasamos de estar muertos a estar vivos. Estábamos muertos espiritualmente y ahora ya estamos vivos y yo empiezo a vivir mi vida eterna. Y cuando mi vida eterna o cuando mi vida física termine, ya es cuando yo empiezo a vivir mi inmortalidad del alma. Y la inmortalidad, cuando venga el Señor Jesús, ahí ya me va a dar un cuerpo glorificado. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Sí? Con todos los versículos que hemos leído, nos damos cuenta que la vida eterna la vivo después de creer verdaderamente en Cristo como mi Salvador. Ojo, y empiezo a seguir su palabra. ¿Por qué? Porque también yo puedo decir, o como decíamos, como se decía, ¿no? O anteriormente, tú crees en Cristo y ya desde ese momento ya vas a tener vida eterna. Mentira. Sí, yo debo de reconocer que Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero también empiezo a seguir su palabra. Y ahí es donde separa a los cabritos de las ovejas. Porque como decíamos la semana pasada, ¿cuántos no hemos sido? Y yo lo hago como ejemplo. ¿Cuántas personas hemos conocido que van, pastor y hermano, oren por esto, oren por lo otro? Yo no sé qué planes tenga Dios, sí, para ellos. Puede ser que sí sean hijos todavía, ¿no? Pero en este momento dice que por nuestros testimonios, decía Pablo, que por nuestros testimonios, por nuestros frutos nos conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Predicar el evangelio de la palabra. ¿Sí? Pablo fue conocido por sus frutos, por todas las personas que puso a Timoteo, ¿sí? Uno de sus principales, más bien el principal fruto que él dio, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo a ver que yo tengo vida eterna? Porque también empiezo a seguir su palabra. Pero si yo me conecto nada más los domingos, no me conecto ni a las oraciones entre semana, entonces, hermanos, debemos de ver si realmente estoy teniendo vida eterna o estoy teniendo nada más una vida mortal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes dirán, ya, entonces el hermanito ya se cree perfecto. No, hermanos. No, nadie es perfecto. Mucho menos yo, hermanos. Dice la palabra de Dios que de lo más vil y menospreciado Dios nos escogió, o bueno, yo así lo entiendo, que Él de lo más vil y menospreciado me escogió para avergonzar a los santos hermanos. Si ustedes conocieran de dónde Dios me sacó, de una familia disfuncional, de una familia en la cual yo no quería estar, yo estaba en mi casa y me sentía solo, prefería estar en otros lados. ¿Sí? Entonces, si ustedes supieran del trasfondo de cada uno de los que estamos predicando la palabra de Dios, ustedes se darían cuenta de dónde es donde Dios nos sacó, hermanos, de lo más vil. Por eso yo no puedo decir que yo soy perfecto. No, hermanos, al contrario, yo día me creo el más imperfecto, el más inmerecedor de la gloria de Dios, el más inmerecedor de su palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no soy digno de Él, pero en su misericordia nos utiliza como a Él le place. Y yo no puedo ponerme rejo. ¿Qué le pasó a Jonás, hermanos? El Señor le dijo, ve a Nínive. No, yo no voy a ir, yo no, ellos son unos pecadores, que no sé qué, no. Y de una forma u otra, tuvo que hacer lo que Dios le dijo. Entonces, la verdad, hermanos,
yo orando y yo viendo y yo prefiero decir, Señor, tú dime y yo hago lo que tú me digas porque yo sé que tú eres el que vas a ir detrás de mí, tú eres el que nos vas a ir respaldando. Nosotros no vamos a hacer nada si tú no estás detrás de nosotros, ¿sí? Porque es por eso su misericordia y él nos utiliza como a Él le place. Y yo, cuando yo entendí eso, hermanos, me evité muchos enojos, me evité muchos problemas, porque yo se los he dicho, hermanos. Yo antes pensaba y yo decía, cuando teníamos la escuela dominical y todo, yo decía, yo iba, yo enseñaba y tengo testigos, bueno, de hermanos que lo han visto. Yo les dije, a mí no me dan ni un quinto, ¿sí? Por venir aquí, yo lo hago porque por venir porque Dios me lo ha mandado. Yo mucho tiempo, hermanos, no me alejé de Dios, pero sí me alejé de predicar su palabra, de enseñar, sí, porque donde nosotros estábamos enseñaba, yo ya era un maestro, yo enseñaba, pero después llegó el momento de que yo veía que la gente no cambiaba y la gente pues seguía igual o se iba. Entonces yo dije, no, ¿para qué pierdo mi tiempo? Me paro temprano, ¿sí? Dejo de estar con mi familia. Entonces mejor ese tiempo yo lo utilizo, yo vengo aquí a la iglesia, yo alabo, yo doy mis diezmos, yo oro y los demás que se hagan bolas, porque la salvación es personal, ¿no? Acomodaba yo la palabra de Dios a mi conveniencia, ¿no? Cuando de repente me dice Dios, sí, y los dones que yo te di, y los talentos que yo te di, sí, ok, y luego, ¿quién le va a predicar? Así como te predicaron a ti, ¿quién le va a predicar a la gente que se está perdiendo? Y todas esas almas en las cuales tú pudiste haber predicado o enseñado, se te van a hacer reclamadas a ti. Y es ahí donde yo entendí, y ya con esta doctrina que estamos viendo, de que no somos nosotros, hermanos, es Dios el que cambia a la gente, es el Espíritu Santo. No es porque yo predique bien o predique mal, sino es el toque del Espíritu Santo el que hace que yo cambie, hermanos. Ya no soy yo, ya si la gente y nosotros, a mí lo que me corresponde es decir lo que Dios me dijo en su palabra. Es lo que a mí me corresponde y es lo que estamos haciendo, hermanos. Decirles que la vida eterna empieza desde que yo creo verdaderamente en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Él en su misericordia nos utiliza como Él le place. ¿Sí? Entonces yo en este momento estoy viviendo mi vida eterna y ya la inmortalidad la empiezo a vivir después de que mi cuerpo físico fallece. Mi alma se vuelve inmortal y después de la segunda venida de Jesucristo es cuando nos da un cuerpo glorificado. ¿Sí? Veamos qué dice 1 Corintios 15:53. Ahí es donde vamos a empezar a entender un poquito más por qué decimos que tenemos inmortalidad y todo eso. Dice en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es corruptible? Mi cuerpo, hermanos. Porque mi cuerpo es corruptible, porque mi cuerpo quiere hacer lo malo. Dice, se vista de incorrupción y esto es mortal, y esto mortal, porque esto es mortal, porque esto, mi cuerpo, fallece, se vista de inmortalidad. Para que yo pueda tener ya mi inmortalidad. Para que ya esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cómo se va a vestir de inmortalidad? Por mi alma y mi cuerpo glorificado que me va a dar Dios. ¿Sí? Como menciona este versículo, es necesario que nuestro cuerpo físico muera porque es corrupto. O sea, que pecamos. Porque dice la palabra de Dios, que el que diga que no peca hace mentiroso a Dios. Y cuando nuestra alma se vaya al paraíso, Jesús nos va a justificar. Es lo que explicábamos la semana pasada, que vamos a llegar al Padre, va a haber un juicio, pero Jesús ya me va a estar justificando. Y ahí es cuando ya nos volvemos incorruptibles. ¿Sí? ¿Sí? Y mi cuerpo mortal será revestido de inmortalidad
en la resurrección de los muertos. ¿Por qué será revestido de inmortalidad? Porque me va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible. Ese cuerpo ya no va a querer pecar. ¿Sí? Entonces, es verdad que tenemos vida eterna en Cristo y que no moriremos jamás, pero como estamos diciendo, en nuestro cuerpo, ¿sí? Dice, es verdad que tenemos la vida eterna en Cristo y que no moriremos jamás, pero no moriremos jamás en mi alma, ¿sí? Pero mi cuerpo físico tiene que fallecer porque como dice en Primera de Corintios, lo mortal se tiene que vestir de inmortalidad, ¿sí? Entonces, sí, no moriré, pero mi cuerpo físico sí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo físico es mortal. Tiene fecha de caducidad. ¿Sí? Entonces, yo tengo vida eterna, claro. Desde hoy, desde estos momentos, yo estoy viviendo mi vida eterna, pero cuando fallece, cuando mi cuerpo físico muere, mi alma sigue viva. Y ahí es cuando empieza la inmortalidad. ¿Sí? Decir que la vida eterna y la inmortalidad es la misma cosa es asegurar que el alma de los muertos está inconsciente. ¿Por qué? Porque si yo digo que la vida eterna y la inmortalidad es la misma cosa, entonces si yo estoy viviendo ahorita mi vida eterna, yo voy a vivir la inmortalidad hasta que venga Jesús. Y me dé mi cuerpo glorificado. Ahí es donde yo voy a... Y no es cierto, hermanos. Como ya vimos la semana pasada en la mortalidad del alma, cuando yo muero, mi alma automáticamente se va con el Señor Jesús y ahí es cuando yo empiezo a tener mi inmortalidad. ¿Sí? Un ejemplo, vamos a ver, para que entendamos, vamos a ver un ejemplo de la inmortalidad del alma. ¿Sí? Eso está en Hechos 7, 55 al 56 y el 59. Les doy un minuto para que lo busquen. Hechos 7, 55 al 56 y el versículo 59. Se los leo, el 55. Pero Esteban aquí está hablando de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y en el 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu, o sea, mi alma. Ahí Esteban estaba diciéndole que cuando él falleciera, porque lo estaban apedreando, que Jesús tuviera misericordia y recibiera su espíritu o su alma. ¿Sí? ¿Por qué? Pues Esteban dijo estas palabras porque sabía que iba a la presencia de Dios y a su gloria. ¿Sí? Esteban murió. Cuando lo apedrearon, Esteban murió, pero su alma se presentó delante de Dios. No tuvo que esperar miles de años para entrar a la gloria de Dios, sino fue inmediata. Por eso dijo en ese momento, Señor, recibe mi espíritu. Porque él vio la gloria de Dios y cómo estaba Jesús sentado a la diestra del Padre. Para entrar a la presencia del Señor debemos de dejar este cuerpo corruptible. Para que yo pueda entrar a la presencia de Dios, yo tengo que dejar este cuerpo corruptible. Ay, ¿cómo va a ser esto? Yo no lo digo, hermanos. ¿Sí? Por eso leíamos que decía, lo corruptible se tiene que, es necesario, en 1 Corintios 15 dice, es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción. ¿En dónde más dice esto? 2 Corintios 5 del 1 al 9.
Les voy a dar un minuto para que lo busquen, porque es importante que entendamos esto, cómo mi cuerpo físico va a fallecer y yo de ahí ya me vuelvo, ya es la que tengo la inmortalidad, pero es mi inmortalidad, pero en mi alma, pero la vida eterna la estoy viviendo en estos momentos. ¿Sí? Segunda de Corintios 5 del 1 al 9. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea mi cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. O sea que lo mortal, esto, sí, sea absorbido por la vida, la inmortalidad que Dios me va a dar en mi alma primero y después en mi cuerpo glorificado. Dice el 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Mas el que nos hizo para esto, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, Dios nos hizo así, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En un casamiento, ¿qué significa las arras? Que ya estoy casado con Él, que ya Él me va a proveer de todo. ¿Sí? Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahí subrayen. Ahí subrayen, así que el 6, así que vivimos confiados para siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, en mi cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué estamos ausentes del Señor? Porque mi cuerpo físico es corruptible. ¿Sí? Aquí en el 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Por qué? Porque mi alma, cuando yo muera, va a estar con el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Wow. Entonces aquí yo estoy, ahorita, si yo no puedo estar con el Señor, yo estoy ausente con el Señor. Sí, todo. Acuérdense que yo cuando estoy, cuando Cristo, yo creo realmente en Él es el que me justifica. Pero si fuera por mí, yo estoy ausente del Señor. Porque me va a ver el Señor y me va a juzgar y va a decir, a ver, hiciste esto. Y no va a haber abogado y va a decir, tú vas directo al infierno. Pero cuando Jesús llega y dice, a ver, papá, yo intercedo por él, ya me arreglé con él, es cuando ya me voy yo al paraíso, al cielo. ¿Sí? Entonces, por eso, estar en un cuerpo físico es estar ausente del Señor cuando no reconocemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. La gente que no reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador y tiene un verdadero arrepentimiento y sigue su palabra, sí, porque nosotros porque dice la palabra de Dios que muchos me dirán Señor, Señor, pero estamos siguiendo la palabra de Dios. Porque muchos podrán, y muchos fueron a la iglesia, y muchos fueron, no, es que yo ya confesé, entonces yo ya soy salvo, pero a mí no me importa, sigo adulterando, sigo engañando a mi esposo, sigo engañando a mi esposa, sigo haciendo las mismas cosas que hacía yo antes. Entonces no estamos siguiendo su palabra. Entonces no es nuestro Señor todavía. ¿Sí? Pero cuando reconocemos que estamos ausentes por nuestro pecado y tratamos de serle agradables a Él, hay que reconocer que estamos ausentes del Señor por nuestro pecado. Y debemos de tratar de serle agradable a Él. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago yo? Porque mi cuerpo quiere pecar, porque yo fallo, porque
por más de que quiera, muchas veces dirán ustedes, por más de que quiera no puedo. Sí puedes, pero te tienes que entregar al Señor. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que nosotros podemos tratar, podemos serle agradable a Él. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo yo quiero ser agradable a Él? ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a 2 de Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, se renueva de día en día. O sea, este cuerpo se va desgastando, pero el interior, o sea, el Espíritu Santo, se va renovando día a día. ¿Y cómo se va renovando día a día? ¿Cómo este cuerpo físico, cómo lo alimento yo? Con comida. ¿Sí o no? Con comida. ¿Qué le metemos? Papitas, ¿qué le metemos? Refresco, ¿qué le metemos? No sé qué cosa. Muchas cosas. Se va alimentando este cuerpo físico y lo vamos gastando. ¿Sí? Muchos lo vamos gastando más, otros lo van gastando menos, dependiendo la alimentación. Entonces, ¿cómo yo puedo alimentar a mi hombre interior? ¿Cómo yo lo puedo alimentar a mi hombre interior? Con la palabra de Dios. ¿Cómo yo alimento al espíritu? Leyendo su palabra, haciendo lo que Él me indica. Así es como yo voy alimentando, y así es como yo empiezo a ser agradable a Dios. ¿Cómo puedo ser agradable a Dios? Filipenses 1:19-24. Vamos a leerlo. Les doy un minuto, por favor. ¿Sí? Filipenses 1 del 19 al 24. Dice en el 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque esto lo estaba diciendo Pablo, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí estaba diciendo Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque está viviendo la vida eterna. Y para mí también el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabía él que después de que falleciera físicamente, se iba a ir con Jesús, con el Dios Padre. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿sí? No sé entonces qué escoger. Pablo, bueno, vamos a terminarlo y ahorita explicamos. En el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí Pablo estaba diciendo, yo ya me quiero ir con Dios, yo ya me quiero ir con Jesús, pero Dios me dejó un mandato en el cual nos dejó, acuérdense que ya todos somos apóstoles, porque apóstoles significa enviado. ¿Qué significa esto? Que Jesús nos dejó la tarea de ir y predicar el evangelio. Entonces, por esto aquí Pablo decía, estoy en una encrucijada, porque yo quiero irme ya con el Señor. ¿Por qué? Porque yo sé que voy a estar con Cristo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi alma va a estar con Él. Pero Él me mandó a quedarme aquí y enseñarles a ustedes qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo nos vamos a mantener? Decía desde el principio, con la oración, por la oración y la suministración del Espíritu Santo. ¿Y cómo me voy a suministrar el Espíritu Santo? Con la oración.
Y diario, hermanos, excepto sábados y domingos, hay una guardia de oración. Entonces no podemos preguntar cómo yo puedo ser agradable a Dios si nos están dando todas las herramientas, todas las armas, pero yo no quiero hacer nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa nosotros aquí? Vamos vamos a formar todo. Dice, entonces nosotros como creyentes estamos unidos a Cristo y Él es el que nos da la vida eterna. ¿Sí? Ya viendo estos versículos, entonces nosotros como creyentes estamos unidos a Cristo. ¿Sí? Y Él es el que nos está dando la vida eterna, como dijo Él, desde que si tú crees en las palabras, ¿sí? Que yo te estoy diciendo, y en lo que dice mi Padre no verás muerte. Entonces ahí nos está dando vida eterna. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy unido con Cristo. ¿Cómo me uno? Vamos a leer Gálatas 2:20. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo estoy unido con Cristo. Colosenses 3, del 3 al 4. Busquen Colosenses 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Nosotros estamos con Cristo. ¿Sí? Cristo murió por nosotros una sola vez, porque así está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y acuérdense que Cristo, que Dios se hizo hombre. Entonces Él murió una sola vez por nosotros. ¿Sí? Donde dice que nosotros solamente nada de que, vamos a resucitar bueno, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado cuando Dios vuelva a venir, pero nada de que, vamos a reencarnar y que no es cierto, hermanos. El hombre muere una sola vez. ¿En dónde dice esto? En Hebreos 9:27. Y vamos a leer primero Primera de Pedro 3:18. Que ahí es donde entendemos que Cristo murió una sola vez por nosotros. ¿Sí? Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué? Porque Él era justo y Él murió por los injustos. Esos injustos somos nosotros. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió una sola vez por nosotros. El justo murió por los injustos. ¿Sí? Y Él murió también, Él tuvo una sola, él murió físicamente, pero está vivo en espíritu. Y es lo que quiere para nosotros. También en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, juicio. Vamos a morir una sola vez, hermanos, y después de esto, juicio. Y en el juicio Dios nos va a decir, a ver, Joel, ¿qué hiciste? No, Señor, pues no, a mí me toca infierno, Señor, porque fui malo. Pero en ese momento va a llevar Jesús y va a decir, no, Joel ya fue justificado por mi sangre, por mi sacrificio. Porque Él me siguió, Él creyó verdaderamente en mí y Él quiso agradarme. Y ahí es donde nosotros vamos a ver la gloria de Dios.
en mi alma. Acuérdense, hermanos, que yo les dije la semana pasada, hay dos caminos, arriba y abajo. Me corrigieron. Tengo que decir, ¿es cielo o es infierno? No hay de otra, hermanos. En el infierno dicen que es un crujir de dientes. No crean que muchos dicen, pues vamos a estar ahí en la fiesta. No, hermanos, dice que es un crujir de dientes. Lean Apocalipsis, hermanos, para que no se engañen, no se dejen engañar por las filosofías del mundo, para que sepan a dónde nos toca estar. ¿Sí? Jesús dio su vida por nosotros, y por eso es que estamos unidos a Él permanentemente y viviremos para siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo ya no está bajo el poder de la muerte, Él está vivo. Y los santos en Cristo también somos liberados por el poder de la muerte. ¿Sí? Estamos liberados del poder de la muerte. O sea que tenemos inmortalidad y vida eterna. Los santos en Cristo. Hermano, vamos a ponernos a pensar, ¿en dónde somos santos en Cristo? Ahora ya entendimos qué es vida eterna y qué es inmortalidad. La vida eterna la estoy viviendo ahorita, hermanos. Y cuando mi cuerpo fallece, voy a empezar a vivir la inmortalidad con Dios, en su presencia, glorificándolo. Quiero que se vayan con esto. El que está verdaderamente en Cristo tiene vida eterna y la está viviendo ahorita. Entonces, si tu hermano realmente crees en el Señor Jesús, has seguido su palabra, estás viviendo tu vida eterna, hermano. Estás viviendo tu paraíso. Muchas veces nos engañan diciendo, es que en el paraíso no vamos a sufrir, no va a pasar. No, hermanos, estamos viviendo nuestra vida eterna. Y solamente Dios sabe por qué es que nos permite vivir esto que estamos viviendo ahorita. La pandemia, a la mejor escasez financiera, a lo mejor, no sé, hermanos. Pero Dios también sabe qué hace. Dios nos hace tener un corazón agradecido. Y Él nos da. Muchas veces pensamos que la prosperidad es tener mucho de todo, hermanos. Pero la prosperidad, la verdadera prosperidad, es conformarme. Sí, tener contentamiento. No conformarme, perdón. Eso está mal. No me tengo que conformar, pero sí tener contentamiento con lo que tengo. Y ahí es cuando Dios ve mi corazón. Y ahí es cuando Dios me puede prosperar. Si es su voluntad también, hermano, yo no te puedo decir, ya con esto, si estás contento, ya Dios te va a prosperar. No, si es su voluntad, lo va a hacer, hermano. Pero Él también conoce nuestros corazones. Y sabe que si nos prospera, probablemente también te puedas alejar de Él. Y prefiere, ¿sí?, que estés viviendo de la manera que estás viviendo a que se pierda tu alma. Porque ¿qué es más importante, hermanos? ¿Tener mucho dinero o perder tu alma? O tener vida eterna, tener una inmortalidad con Él. Para mí, dice la palabra de Dios, que no busquéis los tesoros que están aquí en la tierra, porque esos están llenos de hollín, están llenos de corrupción, hermanos. Que mejor buscamos los tesoros del cielo. ¿Y cuáles son los tesoros del cielo? Que nosotros sigamos a Jesús, sigamos su palabra, hermano. Y que yo pueda entender que en este momento yo estoy viviendo mi vida eterna en Él. Y cuando mi cuerpo fallece, voy a empezar a vivir mi inmortalidad, pero ya con Él. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te queremos dar gracias, Padre. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nosotros entendemos, hemos entendido, Padre, que yo estoy viviendo ahorita mi vida eterna en ti, Señor. Que yo estoy viviendo, Padre, esa vida eterna que tú me prometiste, Señor, en ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, y te pido perdón porque muchas veces he sido malagradecido, Señor. He sido malagradecido y no he entendido, Padre, que lo que ahorita estamos viviendo, lo que ahorita estoy viviendo, Señor, es porque tú así lo has decidido, Padre.
Mas sin en cambio yo tengo que tener contentamiento con esto, Señor, porque tú nunca nos has dejado sin comer, Padre, tú nunca nos has abandonado, Señor. Y te doy gracias por eso, Padre. Asimismo te pido por todos los que oyeron, Padre, esta palabra, Señor, que tú les des contentamiento, que les des sabiduría para que ellos puedan entender que están viviendo su vida eterna, Señor. Que no es después de la muerte, Padre, sino es después de que tú realmente se entregaron a ti, Señor, en cuerpo y alma, Señor, que realmente quieren seguir tu palabra, que realmente la quieren escudriñar, que quieren estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú eres un Dios, Padre, dador de vida, Padre. Aún, Padre, te pedimos, Señor, que tú vas a proveer, Padre, para que nosotros podamos pagar esa renta y porque tú nunca vas a ser, tú nunca nos vas a avergonzar, Padre. Te pedimos, Padre, que pongas en el corazón de cada hermano, Señor, de la iglesia local del Zapotitla, Padre, el querer por el hacer, Padre, el decir yo tengo que dar para la gloria de Dios. No es para el pastor, no es para que el pastor se haga rico, para que el pastor tenga un carro, no, Señor, sino es por obediencia a ti, es por agradecimiento, porque tú me has dado tanto, Señor. Tú nos has dado tanto, Señor. Como dice aquí, nos pasaste de estar muertos a estar vivos, Padre. Muchísimas gracias, Padre. Y haznos entender, Señor, que la iglesia soy yo, Padre. Que cambie yo, Padre, mi mentalidad. Si yo soy alguien que quiere que ya se hable a la iglesia, Padre, porque ya me urge, Señor. Permíteme escudriñarme, Padre, porque a lo mejor, Padre, no soy iglesia todavía. Porque a lo mejor necesito estar yendo a un lugar para yo alimentarme. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver, yo no puedo recibir el alimento, Señor. Entonces quiere decir que yo no soy iglesia, Padre. Porque el alimento nunca se ha dejado de dar. Porque la iglesia nunca se ha cerrado. Porque la iglesia soy yo, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias, hermanos. Vámonos con esto. Yo estoy viviendo mi vida eterna en estos momentos. Y hay que darle gracias a Dios por esa vida eterna. Muchas gracias. Bien, qué fuerte, ¿verdad? Pues vamos a pasar a algo muy importante para la congregación. Como bien se los dijo mi esposo, estamos pasando como iglesia por un momento económicamente difícil, pues no se ha reunido para lo de la renta, y pues los dueños del inmueble, y con todo derecho, pues tienen el derecho a exigir que eso sea pagado. Entonces pues vamos a unir nuestros esfuerzos como iglesia y a tratar de juntar eso monetario que hace falta. Hoy vamos a ver dos citas bíblicas. La primera va a ser Levítico 27:30, en donde nos dice la palabra de Dios: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Punto bien importante que nos dice aquí, es cosa dedicada a Jehová. Esto nos está denotando todo nuestro actuar como hijos de Dios. Debe ser siempre el buscar adorar a Dios, siempre, siempre, siempre. Y aquí nos está diciendo cosa dedicada a Dios. Entonces, al nosotros diezmar u ofrendar, al diezmar u ofrendar, estamos dedicándoselo a Dios, estamos adorando a Dios con nuestro actuar. Cada cosa que como hijos de Dios hacemos es para adorar, para darle la gloria y la honra a Dios. ¿Sale? Entonces, en esto lo hacemos por medio de nuestras ofrendas, sí, porque para que continúe el ministerio de Dios hace falta pues economía,
como ahorita lo estamos viendo, necesitamos pagar la renta del inmueble donde nos encontramos y tal vez no estamos acudiendo ahorita, pero la iglesia continúa y ese inmueble se está ocupando para las sillas, los instrumentos, las cosas de los niños, todo lo que requerimos para funcionar cuando nosotros nos presentamos ahí. Entonces, nuestra adoración no solamente va a ser cantarle, adorarle, postrarnos a orar y cada domingo estar presentes en las reuniones, no, hermanos, nuestra adoración debe ser desde nuestro primer pensamiento hasta nuestro último actuar, ¿sale? Entonces, nuestra entrega integral como cristianos, hermanos, debemos ver que cada paso que damos debe ser en adoración a Dios. Y esto, hermanos, este paso, el paso de nuestras ofrendas también es incluido. La otra cita que también estuve así como que analizando es Malaquías 3:10. Y ustedes dirán, nos está hablando de puro Antiguo Testamento, en donde nos habla de ofrendas. Bueno, vamos a ver. Malaquías 3:10. He aquí, perdón, no es cierto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probablemente en esto, dice Jehová de los ejércitos, y probablemente ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando nos hablan de sobreabundancia no decimos, eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, pues el diezmo se encuentra así en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento nos habla sobre las ofrendas, hermanos. Y entonces, a este texto yo decía, híjole, muchas veces como hermanos lo malinterpretamos porque nos dicen, nos va a sobreabundar, y cuando nosotros escuchamos, sobreabundancia, entonces te diezmo para que tú me sobreabundes y yo sea un magnate, un millonario. No lo malentendamos, hermanos. Nos va a sobreabundar en su gracia, en su amor, en su misericordia. Y como cristianos eso debe ser más que suficiente. ¿Sale? Aún Romanos 5:20 nos dice, y sobreabundaré en sabiduría. Y Efesios 1:8 nos dice, si somos sabios y estamos cubiertos de la gloria de Dios, de todo eso nos va a sobreabundar. Si nosotros cumplimos con la adoración que le debemos de dar. Y la adoración cubre también nuestras ofrendas, hermanos. Y créanme, hermanos, que nosotros tendremos aún mejor vida que un magnate. Mejor vida que un magnate, porque un magnate puede estar lleno de dinero y nosotros podemos tener los bolsillos vacíos. Pero, ¿saben? Nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma está llena de la presencia de Dios. Y Dios necesita ser adorado. ¿Y cómo lo vamos a adorar? Por medio de nuestros diezmos, por medio de nuestras ofrendas, hermanos, porque nuevamente lo repetimos, necesitamos pagar esa renta, hermanos. Entonces, no es para adorar al pastor Javier, no es para llenarle el bolsillo al pastor Javier, es para continuar en nuestra encomienda, que es la adoración a nuestro Dios. ¿Sale? Entonces vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermanos, y pues que se haga la voluntad de Dios. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado, Señor, un plato de comida que llevarnos a la boca, porque no nos ha faltado ropa, calzado, no nos has soltado de tu preciosa mano, porque nos has sustentado día a día, Señor. Gracias. Gracias, porque muchas veces, aunque podamos ver que el dinero no alcanza, tú multiplicas, Señor. Tú multiplicas y tú haces que alcancemos hasta el final de la quincena, Señor. Y aún a veces nos sorprendes porque de repente hasta vemos que nos sobra, Señor. Cuando veíamos al inicio de quincena, Señor, que no nos iba a alcanzar. Y eso, Señor, solamente eres tú, que haces que rinda, Señor. Y no solamente en lo económico, Señor,
sino en lo espiritual, que estás aquí, Señor, viendo las formas, viendo los medios para que tus hijos, Señor, sean provistos de tu palabra, para que tus hijos, Señor, continúen aprendiendo sobre lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y que estas ofrendas, Señor, sean multiplicadas al 100 por 1, Señor, para que sobreabunde en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues hermanos, ya saben, pueden depositarlo a la cuenta que comúnmente Lisette sube, o aún pueden ir a casa de los pastores a dejar su ofrenda, o si necesitan que vayamos por las ofrendas, nos pueden marcar a casa de los pastores, y con todo gusto, hermanos, para que ustedes no sean expuestos, podemos ir por las ofrendas a sus casas, ¿sale? Entonces les damos gracias y pues que Dios los bendiga. Los dejo con mi esposo para las oraciones. Bueno, hermanos, realmente a nosotros no nos gusta, bueno, al menos en mi caso, o con nosotros como familiares del pastor, no me gusta a mí mucho hablar del diezmo y de la ofrenda, porque dirán, sí, porque es hijo del pastor, ya quiere que le den dinero al pastor. No, hermanos, realmente no. Realmente hemos visto la provisión de Dios, pero sí les tenemos que exhortar, ¿sí? Porque la bendición no es para el pastor, la bendición no es para mí, hermanos, la bendición es para ustedes. Y no es que queramos ni su dinero, ni mucho menos, porque hemos visto que Dios suple, hermanos. Y podrán decir, entonces ¿para qué hablan de eso? Porque es necesario, hermanos, como decía mi esposa. Es necesario hablar de eso, porque ahí es lo que veíamos ahorita. Si yo tengo vida eterna, yo vivo su palabra. Yo leo su palabra y yo vivo su palabra, y vivir su palabra es todo, hermanos, no nada más unas partes, hermanos, es todo, porque aún lo hemos visto y lo han dicho, aquella que echó 2 blancas, y Jesús dijo, ella que echó 2 blancas echó más que todos, se hayan echado millones, porque los demás echaron de lo que sobraba, mas ella echó lo que tenía, y eso era porque le estaba creyendo a Dios que la iba a suplir, hermanos. Por eso es que nosotros, si ustedes quieren dar bien y si no quieren dar tan bien, ustedes pueden decir, sí, ahora hasta sus casas vamos. No, hermanos, es por no exponerlos, hermanos. Pero no crean, o sea, si ustedes quieren ofrendar, si ustedes quieren diezmar, perfecto. Y si no lo quieren hacer también, hermanos, ¿sí? Dios es un Dios que es dueño del oro y de la plata, y Él nunca nos va a avergonzar, hermanos. Nunca nos va a avergonzar y nunca nos ha avergonzado. Porque como les decía, mejor de otras iglesias, o mejor hermanos, incluso de otras iglesias, o que dejaron de ir, yo no sabía eso, le han dicho al pastor, ocupe este dinero o le dan ofrenda al pastor, tenga pastor, sabemos que está pasando momentos difíciles, y el pastor ese dinero, que acuérdense que dice la palabra que ellos deben de vivir de esto, y ellos ese dinero no lo ocupan para gastárselo en tenis, en ropa, no, hermanos, lo ocupan para la iglesia, para la renta de la iglesia, cuando no debería de ser así. Pero eso no importa, por eso Dios nos suple, y por eso Dios no nos ha desamparado, y por eso Dios nos sigue prosperando, hermanos. Pero se los tenemos que decir, hermanos. ¿Sí? Ahora vamos a terminar con las oraciones. Aquí me dicen, veo un comentario que dice que orar por el señor Aurelio Hernández, que es policía y está hospitalizado está internado, en el hospital Álvaro Obregón, porque tiene COVID. Padre, oramos por esta persona, por este varón, Señor, que se infectó con COVID, Padre, y es policía, Señor. Te pedimos por él, Padre. Primeramente te pedimos, Padre, que tengas misericordia de él, Padre, y que él te conozca. Pedimos por su alma, por su vida eterna, como estamos viendo, Señor. Que él se arrepienta, Padre. No sabemos, Padre, si te conoce o no, pero hoy nosotros te pedimos, Padre, nos ponemos en la brecha por él, Señor. Que si es tu voluntad lo vas a sanar, pero primeramente, Señor, que te conozca, Señor. Que se arrepienta, Padre.
Asimismo te pedimos por Leticia López y sus hijos, Padre, por Enrique Fuentes y su familia, Señor, porque tienen COVID, Padre, y sus familiares también. Te pedimos por ellos, te pedimos que tú vengas, Padre, y tú les hagas saber, Padre, qué es lo que tienen que hacer, Padre. No sabemos las circunstancias en las que estén, si están en hospitales, si están en su casa, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Y te pedimos por ellos, porque les traigas fortaleza, Padre. Porque sabemos, yo al menos, yo sé, Padre, en carne propia qué es eso, Padre, de estar con una persona, Señor, en la cual no puede salir, una persona querida, no puede salir, no puede saludarte, no puedes hacer nada por él, Padre, más que estar orando por él y suplirle lo que él necesita, Señor. Ayúdalos, dales fuerzas, Padre, dales fuerzas a sus familiares, Padre. Te lo pido, Señor, te pedimos también por Lilia Galeana, Padre, que le hicieron una biopsia, Padre, y con eso van a determinar su estado de salud, Padre. Te pedimos que si es tu voluntad esa biopsia, Padre, salga bien, Padre. Solamente tú sabes, Padre, tú eres un Dios que nos puede sanar, Padre, tú eres un Dios, Padre, que aún haces milagros, Señor. Y te pedimos que si es tu voluntad, Padre, ahora entendemos que si es tu voluntad, lo vas a hacer que esta biopsia salga bien, Padre, y aún, Padre, que ella pueda aceptar, Señor, el resultado que sea, Señor. Porque eso es tener madurez en ti, Padre. Que tú haces las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Te pedimos por el pequeñito Mateo, Padre, porque ahora que están en la escuela le cuesta retener las cosas, Padre. Tú sabes, Padre, que los pequeños, Señor, muchas veces se distraen, Señor, pero te pedimos por su vida, Señor. Hazle entender, hazle ver al pequeño Mateo, Señor, que tiene que aprender, Señor, tiene que esforzarse, Señor. Como dice tu palabra por Josué, que se esfuerce y que sea valiente, Padre, que no nada más diga ya no entiendo y no, Padre, sino que él se esfuerce, Señor, para poder aprender tu palabra, para poder que primero le enseñen, Señor, de tu palabra, que primero le enseñen de ti, Padre, para que él pueda con eso, Señor, tener la fortaleza, Padre, y la sabiduría para que tú se la puedas dar y entender las cosas naturales, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te queremos pedir por la vida de la hermana María Elena y de la hermana Margarita Hinojosa, Padre, porque están predicando tu evangelio, Señor. Que tú les des las palabras, Padre, necesarias para predicar un evangelio verdadero, Padre, un evangelio de arrepentimiento, Señor. No un evangelio light como lo predicamos anteriormente, Señor, sino un verdadero evangelio, Padre. Dales las palabras, dales la sabiduría, Espíritu Santo. Tú, así como veíamos que estamos unidas con Cristo, Señor, que ellas puedan orar, que ellas puedan incluso ayunar si es necesario, para que la gente, Padre, para que la señora Josefina, Señor, y a las que va a predicar el evangelio la hermana Margarita, las pueda preparar, Señor, tu Santo Espíritu, para que ellas puedan conocer realmente tu evangelio, Padre. A la señora María de los Ángeles y a Salía Bautista, prepara sus corazones, Padre, a Josefina, Pedro, José, para que ellos puedan entender tu evangelio, Señor, para que ellos, Padre, puedan ver, Padre, ese glorioso, ese Dios glorioso, ese Dios maravilloso, que puedan reconocer a Cristo como su Salvador, Señor. Pero hoy entendemos que solamente tú eres lo que vas a hacer, Padre. Y que si ellas son escogidas tuyas, Padre, les vas a abrir ese entendimiento espiritual, Señor. También te pedimos por consuelo por la familia del pastor Armando García, Señor, porque falleció, Señor. Trae consuelo, Padre. Hoy sabemos, Padre, hoy estamos tristes y alegres a la vez, Padre, porque sabemos, Padre, estamos tristes por la familia, Señor, del pastor, porque sabemos, Señor, que están dolidos, Padre, porque él falleció, él murió, Señor. Él no está dormido, hoy entendemos, él no está dormido, Padre, él murió, Señor. Pero también estamos contentos porque hoy sabemos, Padre, que está glorificándote, que él en el momento, Padre, que falleció, su alma se fue contigo, Señor. Y está glorificándote y está glorificando a la palabra de Dios, está con Jesús, Padre. Él terminó su vida eterna para empezar su inmortalidad, Padre. Muchas gracias, Padre. Trae consuelo a su familia. Sabemos que las palabras muchas veces, Padre, no llenan, pero el que llena eres tú, Espíritu Santo. Ve y llénalos. Llénalos de consuelo, llénalos de amor.
que no sientan ningún resentimiento, Padre. Te pedimos también, Señor, por las mujeres embarazadas, por los ancianos, por los pequeñitos, Señor, que han perdido a uno o a dos de sus padres, Señor. Tráeles, Padre, ese consuelo, tráeles esa paz que el mundo no da, esa paz que solamente das tú, Señor. O esas mujeres, Padre, que se cuiden, los ancianitos, Padre. Ayer veíamos a un señor ya grande, Padre, cómo estaba vendiendo, Señor, para poder tener un sustento, Señor. Tú cuídalos, Padre, protégelos, Padre, porque muchas veces esas personas son olvidadas, Señor, los familiares, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Asimismo te pedimos para aquellos que no tienen un trabajo, Señor, un sustento, Padre, cómo llevar un sustento a su hogar, Señor. Veíamos ahorita que tú eres un Dios, Padre, que nos da todo, Señor. Pero lo primero que nos tienes que dar es fe en ti, Padre, y estar afianzados en ti, Padre, porque tú quieres, Padre, darnos un trabajo. Nosotros estamos convencidos, Padre, de que tú nos quieres prosperar, Padre, pero primero, Señor, quieres que yo me rinda realmente a ti, Señor. Y hoy yo me rindo a ti, a las personas que no tienen un trabajo, les digo, ríndanse al Señor, porque cuando Él les dé un trabajo, ustedes no seamos malagradecidos y nos olvidemos de Él. Asimismo te pido por los jóvenes, Padre, y los niños que están en la escuela, dale sabiduría, Padre, para que ellos puedan entender sus clases, Señor, para que ellos puedan, Señor. Yo sé que muchas veces ha sido tedioso, Señor, porque en todo el día, Padre, pasan las clases, Señor, y son en diferentes horarios, Señor. También darnos sabiduría a los papás, Padre, para que podamos nosotros darnos la paciencia, Señor, para que podamos ayudar a nuestros pequeños, Señor, y también a los maestros, darles las estrategias, Padre, para que esas clases las hagan más amenas, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por todas las familias en Cristo, Señor, por la familia de Constitución, por la familia de todos los que estamos unidos a ti, Padre, por la Zapotitla, Padre. Primero somos nosotros, Señor, luego los demás. Te pedimos por las familias de la iglesia de Zapotitla, Señor, la iglesia local, Señor. Que tú nos des sabiduría, Padre, que tú nos des discernimiento, Padre. Te pedimos por cada cosa que hemos estado pasando, cada familia, Señor, en tu iglesia, Señor. Nosotros no conocemos las situaciones, pero tú sí las conoces, Padre. Y sabemos, Padre, que tú también nos das la salida, Padre. Y que tú sabes, tú haces las cosas, Padre. Tú sabes por qué haces las cosas, Señor. Te damos gracias, Señor. También oramos por nuestra familia que no conoce de ti, Señor. Intercedemos por ellos, Padre. Que ellos te conozcan, que ellos conozcan un verdadero arrepentimiento, un verdadero evangelio, Señor, como decíamos hace rato, Señor. Que ellos entiendan que tú no eres, Padre, un Dios de muertos, sino eres un Dios de vivos, Padre. Que ellos reconozcan que lamentablemente están muertos, Señor. Están muertos espiritualmente y necesitan que tú los resucites, Señor. Muchas gracias por ellos, Padre. Oramos por todos, Padre, por todos nuestros hermanos, hermanas en Cristo. Suple nuestras necesidades conforme a tu voluntad también, Señor. Porque sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios maravilloso, Padre. Muchas gracias, Señor. Y si te conectaste por primera vez y tienes alguna oración, una petición, manda un mensaje y ahí te podremos ayudar. Ahí te podremos presentar a ese Dios vivo, a ese Dios bueno, a ese Dios verdadero, a un verdadero evangelio. El evangelio donde no te dicen, ay, aquí te vamos a sanar, aquí no, un verdadero evangelio en el cual te vamos a presentar a Cristo. Te vamos a presentar al Hijo de Dios que se sacrificó por ti y por mí. Eso es lo importante, que tú conozcas a esa persona, a ese Dios que se sacrificó por ti para darte vida eterna y después darte una inmortalidad. ¿Sí? Si quieren conocer más de Cristo, por este medio pueden contactar a los pastores, a los líderes. Se pueden sacar una cita vía virtual. Hermanos, les voy a dar unos pequeños anuncios. Acuérdense que de lunes a viernes tenemos oración de 5:30 a 6:30, dependiendo a quién nos toque orar. Un poquito nos extendemos, a veces un poquito más, pero no importa, es en la presencia de Dios, hermanos. De lunes a viernes veíamos ahorita que cómo es que yo voy a agradarle a Dios con mi oración.
¿Y cómo voy a...? Si yo muchas veces decimos, es que yo no sé orar. Hermano, métete a la oración. Y poco a poquito vas a entender, Dios te va a dar las palabras, Dios ahí tú vas a ver cómo a lo mejor empezar una oración tuya y después solito vas a empezar a orar sin que necesites a nadie más que al Espíritu Santo que te esté inspirando. Estudio del libro de Job todos los lunes de 7:30. No sé si ya terminaron el libro de Job, creo que ya lo terminaron. No sé si van a empezar con otro libro. Por favor, ahí, Lisette, te encargo que creo iban a empezar Romanos, pero ese no nada más era para jóvenes, era para toda la iglesia. Creo que ya terminaron Job, ¿sí? Entonces, no sé si ya vayan a empezar este lunes con Romanos, pero se les va a hacer la invitación por este medio, por Facebook, de que ya va a empezar Romanos, que creo, yo tengo entendido que ya terminó Job. Lice, no sé si puedas poner un comentario para ver si ya terminó o no, antes de que terminemos la transmisión para que los hermanos sepan, ¿sí? Reunión general el domingo a las 11, el martes a las 7, hermanos, este martes que es 15 sí va a haber reunión, ¿sí? Va a haber una reunión con Dios, ¿sí? Va a predicar el pastor, va a ser una noche mexicana con Cristo. No crean que nos vamos a alargar, no, o sea, va a terminar a la misma hora, va a empezar a la misma hora y va a terminar a la misma hora, pero va a ser una noche mexicana con Cristo, ¿sí? Entonces sí va a haber reunión, hermanos, conéctense, ¿sí? Hermanos, los exhortamos a que no vayan a aglomeración de gente. Si vas a hacer algo, es válido hacer algo con tu familia muy íntimo, no muchas personas, hermanos. Tengan sus precauciones, hermanos, ¿sí? Se los digo en amor y se los digo porque pues sabemos de carne propia y sabemos de primera línea lo que está pasando. Entonces yo no quiero ni decir nada malo de nuestras autoridades, sino al contrario, que les dé sabiduría, pero simplemente, hermanos, dense cuenta, métanse realmente a ver noticias verídicas, a ver las cosas de estas que está pasando de COVID, ¿sí? Y los exhortamos a que oigan la palabra el martes, ¿sí? Para que Dios se siga manifestando en nosotros. Acuérdense que todas las prédicas se están subiendo a YouTube. Suscríbanse a la página que se llama Impactando a las Naciones Zapotitla. Ahí están todas las prédicas. Si de repente no, como que no le entendiste algo, vuélvela a ver, o te perdiste la prédica pasada, porque todo esto es consecutivo, ¿sí? Por ejemplo, el martes pasado, el hermano David, que estaba en la perseverancia de los santos, les dio la respuesta que yo les dice de cuando empezaba la vida eterna. El hermano David la dio, ¿sí? Y ahorita ya entendimos que mi vida eterna empieza cuando yo creo verdaderamente en Jesús, ¿sí? Entonces, son prédicas que nos van a edificar, hermanos. Vuélvanlas a ver, ¿sí? Reunión de varones el sábado a las 10 de la mañana, ¿sí? Hermanos, si tú varón te quieres conectar con nosotros, manda un mensaje al pastor por este medio y díganle, pastor, quiero... ¿cómo me puedo conectar? Él te dirá cómo es que te puedes conectar. Y síganos en nuestra página de Instagram, Impactando a las Naciones Zapotitla. Sí, hermanos, pues vamos a dar gracias, Padre. Te damos gracias por esta prédica. Te damos gracias por todo en general. La alabanza, la oración, la alabanza, la prédica, los diezmos, Padre. Aún por los anuncios, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites, aún por estos medios, Señor, predicar tu palabra. Nos permites alimentarnos, Padre, de tu palabra, Señor. Asimismo, danos sabiduría para afrontar esta semana, Señor, porque sabemos que vienen fechas importantes en las que se aglomera mucha gente, Señor, pero danos la sabiduría para poder ver qué es lo que vamos a hacer, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias porque tú nunca nos has desamparado, tú nunca, Señor, nos has abandonado, Señor. Y tú haces conforme a tu voluntad. Eso es lo importante, Padre. Permítenos aceptar tu voluntad, Señor, que eso creo que es lo más difícil, Señor. Muchas gracias porque hoy entendemos que la vida eterna la estoy viviendo en estos momentos y cuando yo muera, Padre, mi cuerpo físico muera, me empieza mi inmortalidad de mi alma, Padre, pero para estar glorificándote, Padre.
Ayúdanos a agradarte, Padre. Agradarte a ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Saludos de los pastores, bendiciones, y los esperamos el sábado en la Noche Mexicana con Jesús. Muchas gracias, un saludo.